Bolívar, 15 días de tiempo todavía para que me dé lo que nosotros quedamos. Y me voló, pues. Tiene los colores de la academia. La academia. De verdad, papá. ¿Cómo vamos? ¿Bien? Buenas noches, arranca la conferencia de prensa con el director técnico del Club Guaraní, Gustavo Costas. Bien, profesor, ¿qué análisis le deja la paridad hoy en el Parque del Guairá? Buenas noches para todos. Fue un partido muy trabado, muy táctico, no hubo muchos espacios, por eso pienso que no hubo tanta llegada de ninguno de los dos. Pienso que el empate fue lo más justo. Hugo Recalde, Panambí Deportes, 1260 AM. ¿Cómo evalúa su equipo y por dónde cree usted que pasa esta mala racha? No, hoy fue un equipo que totalmente tuvimos que cambiarlo porque tuvimos los problemas de COVID, teníamos jugadores lesionados y hoy debutaron dos chicos, hoy Quintero que viene jugando, que tiene 2 partidos en primera nada más. Hoy me quedé conforme porque por lo que digo soy un agradecido, porque saben que no voy a estar y es difícil el momento y ellos dieron todo lo que pudieron dar lo dieron, así que el momento es para analizarlo, va a ser después. Viviana Martínez, 106.5 FM, Radio Rincón. Una espina difícil fue Guaireña para Guaraní en todo este campeonato y el anterior. ¿Cómo sigue su proyecto en el Aborigen? No, pues ya me voy, ya lo dije en la semana. Daniel Serna, Universo 970 AM. Ante la situación de no poder contar con algunos futbolistas por varias situaciones, la presencia de juveniles les dio más frescura al equipo, pero le faltó más empuje arriba, ¿le parece, profe? Sí, coincido totalmente. Nos faltó en los últimos metros, especialmente el primer tiempo. Hicimos un primer tiempo muy bueno, hasta 3 metros del área de ellos. Después nos costó ahí, pero esos 35 minutos, pienso, del primer tiempo fueron lo mejor que tuvimos. Y después los chicos empezaron a cansar un poco, pero por eso dije antes que soy un agradecido a los jugadores que dejaron todo. Y hoy, como te decía antes, le tocó debutar a 2 chicos, Quintero que viene jugando, que lo hizo bárbaro hoy de nuevo, que tiene 2 partidos nada más. Así que por lo menos el club va a saber que le quedan juveniles que van a poder contar con ellos. Y la última de Josué González, 9:20 AM. ¿Le quedó justo el empate al partido? Pienso que sí. Pienso que ninguno de los dos, no hubo mucha llegada, hubo aproximaciones, pero ninguno sacó diferencia uno con el otro. Gracias por su tiempo y buen retorno, profesor. Gracias a ustedes, buenas noches. Gracias. Bueno, maestro, ya bien, chao. Bueno, mañana
Buenas noches, inicia la conferencia de prensa del Club Guaireña FC con el director técnico Troadio Duarte. Bien, profesor, ¿qué balance deja la paridad hoy en el Parque del Guairá? El balance positivo que sumamos nuevamente ante un rival que venía golpeado. Tuvimos nuestras chances para ganar, pero no supimos capitalizar esas jugadas. Ante un rival que vino a cerrar, se puso una línea de 5 con 3 volantes, donde no teníamos tantos espacios. Con todo eso tuvimos nuestras chances de marcar, pero lastimosamente no pudimos hacerlo. Y bueno, tranquilos nuevamente porque sumamos, pero queríamos ganar, lastimosamente no se dio. Hugo Recalde, Panambí Deportes, 1260 AM. ¿Cómo califica la vuelta de Rodrigo Alborno al equipo? ¿Y sería para usted materia pendiente saber definir y llegar a los goles? Lo de Rodrigo bastante bien, feliz por él porque viene de una inactividad un poco larga y al principio le costó un poco, pero después se fue afianzando en el equipo. Con relación a la falta de goles, tuvimos nuestras chances, se entrena para eso, vamos a seguir trabajando y Dios quiera que la próxima fecha podamos estar más finos y podamos ganar los partidos. Viviana Martínez, 106.5 FM Radio Rincón. Ya finalizando el campeonato, ¿está analizando dónde reforzar y dónde mejorar pensando en lo que viene o va a intentar mantener el plantel? No, lo más importante sería mantener la base. Nosotros tenemos varios jugadores también que están en préstamo, en calidad de préstamo, entonces tendríamos que ver qué
que finalice primero el torneo y ver qué jugadores siguen con nosotros y qué jugadores ya no podrán hacerlo. Entonces vamos a esperar la última fecha y después analizaremos en qué posiciones podemos reforzar para tratar de mejorar y que el equipo sea un equipo protagonista nuevamente en el torneo clausura. Daniel Serna, Universo 970 AM, tuvieron sus chances. ¿Le parece que pudieron terminar con la victoria? ¿Se merecieron más que el empate? Creo que hicimos un poquitito más que el equipo rival, con el respeto que ellos se merecen. Tienen muy buenos jugadores, un muy buen plantel el equipo de Guaraní, pero creo que tuvimos nuestras chances, no pudimos hacerlo y bueno, pero tranquilos porque sumamos. Sabemos que son equipos muy difíciles, con mucha jerarquía y bueno, nosotros pusimos lo mejor que teníamos y bueno, lastimosamente no pudimos hacer los goles y nos vamos con este empate que también a nosotros nos sirve porque sumamos. Por último, Josué González, 920 AM, ¿qué le faltó a su equipo para llevarse los 3 puntos? Y hacer los goles nada más, hacer los goles tuvimos nuestras chances, lastimosamente no pudimos hacerlo, pero vuelvo a reiterar, tranquilos porque sumamos, para nosotros ese punto es demasiado importante ante un rival muy difícil. Gracias por su tiempo, profesor.